Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en Cartagena, Colombia. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban también saludos de mi esposa Erika y mi niña América, quienes les aman grandemente y algún día desean verles y conocerles, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo. Para esta noche leemos en Efesios capítulo 1, versos 17 al 22, donde dice San Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: queremos más de Cristo cada día. Y la promesa aquí es: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepamos todas estas cosas, necesitamos ¿qué? Más de Él. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nuestro tema es: queremos más de Cristo cada día. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder conocer cada día más y más a Cristo y su programa, todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y todo el programa que Él tiene para llevar a cabo para este tiempo, para el milenio y para la eternidad, y el programa que Él ya ha llevado a cabo en las edades pasadas de la Iglesia de Jesucristo durante la dispensación de la gracia, y también el programa divino que Él llevó a cabo bajo la dispensación de la ley y bajo las dispensaciones anteriores. Para eso necesitamos más de Cristo, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, veamos cómo conocemos a Cristo antes de su primera venida. Ese es un misterio, pero muy sencillo. Miren ustedes en el capítulo 8 de San Juan, versos 56 en adelante, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora, ¿cómo vamos a conocer a Cristo antes de su primera venida? ¿Cómo lo vamos a conocer en el tiempo de Abraham y antes de Abraham? Cristo, vean ustedes quién es, conforme a San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora, el verbo que era con Dios y era Dios, creó todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora el que creó los cielos y la tierra es el verbo que era con Dios y era Dios. Este misterio del verbo que era con Dios y era Dios es el misterio de Dios. Y ahora vamos a ver ese misterio. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vean, Juan no era la luz, aunque Juan era una antorcha que ardía, y los que siguieron a Juan quisieron caminar a su luz. Pero Juan no era la luz verdadera que venía al mundo. Él solamente fue el precursor, el que le preparó el camino. Por eso Juan era una luz menor que Jesucristo. Y ahora, cuando Jesucristo vino, Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y ahora no era asunto de seguir a Juan, aunque Juan era un profeta grande y poderoso que vino preparándole el camino a Jesús. Era seguir a aquel del cual Juan dio testimonio, que vendría después de él. Mientras no había llegado Jesús, el hombre que vendría después de Juan, estaba correcto seguir a Juan. Pero cuando llegó Jesús, todos estaban llamados a seguir a Jesús, aún los discípulos de Juan, de los cuales Andrés y San Juan siguieron a Jesús e hicieron bien, y vinieron a ser grandes apóstoles de Jesucristo. Los que se quedaron con Juan vinieron a ser personas que ni siquiera supieron que ya el Espíritu Santo estaba siendo derramado desde el día de Pentecostés. Y San Pablo se los encontró en el capítulo 19 y les pregunta: ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo después que creyeron? Ellos dijeron: ni aún sabemos que hay Espíritu Santo. Vean la ignorancia en que estaban los discípulos de Juan por no haber seguido al que vendría después de Juan. La primera venida de Cristo, como también la segunda venida de Cristo, se reflejó en los profetas del Antiguo Testamento, como también en los sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo. En ellos se reflejó la primera venida de Cristo. Eran el tipo y figura, la sombra de lo que había de venir, del que había de venir. En el Cordero Pascual estaba el tipo y figura del Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Es como cuando colocamos nuestra mano frente a la luz y hay una pared y ahí se refleja la mano, y eso es una sombra. Así es el tipo y figura en el Antiguo Testamento. Los tipos y figuras que representan a Jesucristo son solamente la sombra del que vendría. La realidad vendría más adelante. Las personas miraron la sombra, estuvieron muy contentas, pero cuando vino la realidad, el que reflejaba esa sombra ya no lo recibieron. Por lo tanto,
los pecados de aquellos que no lo recibieron no pudieron ser quitados. Solamente eran cubiertos con la sangre de los animalitos en lo que llegaba el sacrificio perfecto, y fuera derramada la sangre de ese sacrificio perfecto que quitaría el pecado del ser humano. Ahora muchas personas se gozan en el tipo y figura, y después se quieren quedar solamente con el tipo y figura y no quieren creer en lo que está señalando o reflejando ese tipo y figura. El Cordero Pascual estaba reflejando al Cordero de Dios que vendría y quitaría el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista lo vio, dice en el capítulo 2, el capítulo 1, verso 26, 27 en adelante, dice 26 en adelante, Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Es antes de Juan y nació después de Juan. Es antes de Juan y comenzó su ministerio después de Juan. ¿Y cómo se puede entender esto? Dentro de unos momentos vamos a comprender este misterio contenido aquí. Dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya pues lo había bautizado. Por eso ya aquí en este pasaje él está diciendo: en medio de vosotros está uno al cual vosotros no conocéis. Al siguiente día, vean ustedes, fue que Juan vio a Jesús. Por lo tanto, si lo vio al siguiente día, antes de eso había estado Juan allí predicando y bautizando también. Y ya llevaba unos cuantos días bajo ese ministerio, llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando a las personas arrepentidas. Este es aquel del cual yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso lo vio cuando lo bautizó. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, Juan mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a dos discípulos y siguieron. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Los dos discípulos eran Juan y Andrés, Juan el apóstol. Ahora vean ustedes, él vino preparándole el camino al Señor y anunciando que después de él vendría un hombre el cual era mayor que él y era primero que él, y del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Vino preparándole el camino para que el pueblo siguiera a ese hombre que vendría después de él. Por eso cuando le dijeron en una ocasión: mira, aquel del cual tú diste testimonio ahora le siguen más personas que a ti y bautiza más personas que tú. Él dice: a él no puede el hombre recibir nada de sí mismo, a él le conviene crecer y a mí menguar. No puede el hombre recibir nada de sí mismo. No puede este hombre Jesús recibir nada o hacer nada de sí mismo si no le fuere dado
del Padre. No puede el hombre hacer nada de sí mismo. Por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo no lo hacía de sí mismo, sino que le había sido dado del Padre para hacerlo, para llevarlo a cabo conforme al programa divino, conforme al programa que gira alrededor de la primera venida del Mesías. Todas las obras que Jesús hacía y lo que predicaba, todo estaba dentro del programa divino de la primera venida del Mesías. Por eso también Jesús podía tomar la escritura de Isaías capítulo 61 y leerla y decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La escritura que decía del hombre ungido que vendría. Y ahora podemos ver que Jesús se identificó en y con la escritura. ¿En qué conocerían la gente? ¿Y cómo conocerían la gente al Mesías? Porque siempre estaría en la escritura, en la promesa divina para aquel tiempo que era la promesa del Mesías. Y él estaría cumpliendo esas promesas mesiánicas e identificándose en y con esas promesas mesiánicas. Esas eran las cosas que el Padre le mostraba. Todas esas cosas que el Mesías haría. Y el Padre daba testimonio en y con su palabra de quién era Jesús. Y ahora vean ustedes que nuestro amado Señor Jesucristo no es cualquier hombre, sino el hombre más grande e importante que ha pisado este planeta Tierra. Vamos a ver con más detalles quién es este hombre, porque si nosotros queremos más de él, necesitamos saber quién él es, para ver qué nos puede él dar. Y ahora ya vimos a Juan el Bautista, del cual decía aquí la escritura: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Estoy leyendo San Juan capítulo 1, ya voy por el verso 8, paso al verso 9, donde dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora venía a este mundo la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y en su venida sería el cumplimiento de la venida del Mesías. La luz verdadera, el verbo que era con Dios y era Dios. Cuando se dice el verbo que era con Dios y era Dios, se habla del cuerpo teofánico angelical de Dios, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que era con Dios y era Dios. Porque el ángel del pacto, cuando le apareció a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También le había dicho: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham y de Jacob. Y ahora le dice, se identifica él delante de Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que había bendecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora le dice, para lo que viene, le dice: he visto la aflicción de mi pueblo Israel. Porque Dios ve la aflicción de su pueblo. Cuando usted pasa por momentos difíciles en la vida, en donde se encuentra afligido, Dios está viendo su aflicción. Cualquier persona que le ayude será bendecida. Cualquier persona que le cause aflicciones, o que en vez de ayudarlo lo vea y no lo ayude, no ha hecho lo que debe hacer. Y cualquiera que en vez de ayudarlo lo desayude, tendrá problemas con Dios en cierto tiempo de su vida, como le sucedió al pueblo egipcio, pueblo en el cual vivió el pueblo hebreo, la simiente de Abraham. Como Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería un pueblo peregrino en tierra extraña, vivirían en una tierra extraña y que serían esclavos allí por 400 años, pero Dios los libertaría con mano fuerte. Ese es juicio divino sobre los que los tenían cautivos, esclavizados. Y en la cuarta generación, dice Dios, vendrán acá, o sea, vendrán a la tierra prometida.
Y ahora, conforme a esa promesa, Dios se identifica con Moisés y le dice que ha escuchado el clamor, el gemido de su pueblo Israel y ha descendido para libertarlos. Vean que Dios siempre se mueve en la escena en este planeta Tierra de acuerdo a su programa, de acuerdo a lo que Él ha prometido para cada edad y para cada dispensación. En palabras más claras, Dios no se manifiesta en la tierra sin un propósito, el cual ya está colocado en su palabra. Porque Dios no es como algunas personas dicen que ellos mismos son, que no piensan para hablar o para hacer las cosas. Pero Dios sí piensa lo que va a hablar y también lo que va a hacer. Y antes de él hacer las cosas, las habla y quedan grabadas en la palabra impresa. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos. ¿A quiénes? A sus siervos, sus profetas. Porque los profetas de Dios, teniendo las dos conciencias juntas y siendo espíritus de profetas, enviados por el Dios de los espíritus de los profetas, enviados a esta tierra en carne humana, son los portavoces de Dios, son la boca de Dios en la tierra. Cuando Dios habla por medio de sus profetas a su pueblo. Eso está en Zacarías capítulo 7, para que vayan teniendo el fundamento de lo que están escuchando. Verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por medio de quién Dios enviaba sus palabras? Por medio de su Espíritu Santo a través de sus profetas. En Hebreos capítulo 1 también San Pablo nos habla de la forma en que Dios habla a su pueblo y dice, capítulo 1, verso 1 al 3 de la carta de San Pablo a los Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por medio de quién ha hablado Dios? Muchas veces y en muchos tiempos, por medio de sus profetas. Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, y también era un profeta, el profeta de todos los profetas, a quien constituyó heredero de todo, y nosotros pues coherederos con él. Es necesario saber, conocer quiénes somos y cuál es nuestra herencia de Dios para nosotros, la cual obtendremos como herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, nuestro Salvador. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de su Hijo, Dios hizo el universo. Y ahora este misterio de la creación del universo, Dios creando el universo por medio de su Hijo, es sencilla. Dios creando el universo por medio de su cuerpo teofánico. Porque ese es el Hijo de Dios en la sexta dimensión. Miren aquí, en Proverbios, capítulo 30, veamos lo que nos dice.
capítulo 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Y ahora, cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, todo lo llevó a cabo por medio de su Hijo. Su Hijo, antes de la primera venida de Cristo, es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cuerpo teofánico de Dios que salió de Dios. Y si salió de Dios, pues es el Hijo de Dios. Así como usted salió de su padre y su madre, y por eso usted es hijo o hija de su padre y su madre. Y ahora en el capítulo 8, Proverbios 8, verso 12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Y ahora la sabiduría es Jesucristo, nuestro Salvador. En el capítulo, Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de la creación, eternamente tuve el principado. ¿Y quién es el que ha tenido el principado eternamente? Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el principio, antes de la tierra, o sea, antes de la creación de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardándolo a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. Y ahora, el que haya a Cristo y lo recibe como su Salvador, halla la vida y tiene vida eterna. Aquí la sabiduría está personificada en Jesucristo. Es Jesucristo el que está aquí. Dice: porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y ahora, todos los que pecan contra Cristo y aborrecen a Cristo, aman la muerte. Y eso es lo que les espera. Pero todos los que hallan a Cristo recibiéndolo como su Salvador, aman la vida y reciben la vida eterna. Y ahora, vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo antes de su primera venida en carne humana en medio del pueblo hebreo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso
Su venida en el Antiguo Testamento fue profetizada por Malaquías capítulo 3 como la venida del ángel del pacto, la venida del Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor a quien el pueblo hebreo buscaba. Dice capítulo 3 de Malaquías, verso 1 en adelante, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién fue ese mensajero? Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor al cual el pueblo hebreo buscaba, el ángel del pacto al cual deseaba el pueblo hebreo. La primera venida de Cristo es nada menos que la venida del ángel del pacto, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La venida de Dios con su cuerpo teofánico dentro de un cuerpo de carne nacido en esta tierra. Vean, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Continuamos en el verso 9 de San Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que son engendrados de Dios por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento. Y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico igual al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, en nuestro cuerpo teofánico, y nuestro cuerpo teofánico es un hijo de Dios o una hija de Dios, porque ha nacido de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y ahora su alma ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y pronto recibirá un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora veamos el verso 14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el verbo que era con Dios y era Dios se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Y cuando se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, lo conocimos por el nombre de Jesús, porque el cuerpo que nació de la Virgen María fue registrado con el nombre de Jesús, conforme a como le reveló el arcángel Gabriel a la Virgen María, el cual le dijo a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, versos 30 en adelante: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo sería llamado? Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es el heredero al trono de David, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y ahora el ángel del pacto va a venir en un cuerpo de carne, el cual va a nacer a través de la Virgen María. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que será
por el milenio y por toda la eternidad. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y ahora el nuevo nacimiento para nosotros también es así. El Espíritu Santo hace sombra sobre nosotros. Y también para la iglesia el Espíritu Santo hace sombra sobre la iglesia, para nacer los hijos e hijas de Dios. Y para el cuerpo eterno, inmortal e incorruptible, el Espíritu Santo hará sombra sobre nosotros también. He aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban Esther. ¿Ve? 6 meses le llevaba Juan a Jesús. Entonces María dijo: he aquí, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y ahora el arcángel Gabriel. Gabriel, ¿qué significa hombre de Dios o varón de Dios? Es el ángel que da testimonio que para Dios no hay nada imposible. Así le da testimonio a María. María es tipo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, vean ustedes, para levantarle la fe a María, le dice: y tu parienta va a tener un hijo. Y ya este es el 6º mes. Eso le levanta la fe. Y el ángel le dice: porque no hay nada imposible para Dios. Y ahora, para nosotros que creemos, podemos decir: nosotros creemos y damos testimonio que para Dios no hay nada imposible. Dios ha prometido para nosotros un cuerpo físico eterno, inmortal e incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Y Él nos dará ese cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y ahora, al ver y escuchar al arcángel Gabriel hablándole así a la Virgen María, que es tipo de la iglesia de Jesucristo, nos levanta la fe para tener esa fe de que vamos a recibir el cuerpo eterno, mortal, incorruptible. Ese cuerpo, como cuerpo físico, será hijo de Dios, así como el cuerpo teofánico es hijo de Dios. O sea que en nuestro cuerpo teofánico que hemos recibido somos hijos e hijas de Dios. Y cuando tengamos el cuerpo glorificado, en el cuerpo físico glorificado, seremos hijos e hijas de Dios también. Y ahora, así como vino el arcángel Gabriel al profeta Daniel, viene el Espíritu Santo a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Por lo tanto, nos estará el Espíritu Santo dando a conocer todos estos misterios correspondientes a este tiempo final, y nos estará levantando la fe al nivel de la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final, por medio de la revelación de la palabra prometida para este tiempo final, y por medio de la revelación que nos dan los 7 truenos del Apocalipsis, que es la revelación del 7º sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Nos levantará la fe al nivel que seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora
así como para recibir el perdón de nuestros pecados y recibir el Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico, necesitamos tener la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre por todos nosotros, y luego resucitando al tercer día y sentándose, ascendiendo al cielo 40 días después y sentándose a la diestra de Dios en el cielo como intercesor, intercediendo por nosotros ante la presencia de Dios, como lo hacía el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo de cada año, el día de la expiación, en donde todos estaban llamados a lamentarse por haber el pecado, afligirse en sus almas, arrepentidos para obtener el perdón de sus pecados. El que no lo hiciera no obtenía el perdón de sus pecados, por lo tanto la ira de Dios se derramaba sobre la persona. Pero los que se afligían y confesaban sus pecados a Dios obtenían la misericordia de Dios. Y ahora, por cuanto todos esos sacrificios, tanto el del Cordero Pascual que se sacrificaba el día 14 del mes primero del calendario religioso, como también el macho cabrío de la expiación que se sacrificaba el día 10 del mes séptimo de cada año, representan a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Aquellos fueron los tipos y figuras, aquello fue la sombra de lo que vendría más adelante, la sombra de un sacrificio perfecto que llevaría a cabo un hombre, el cual sería nada menos que el Hijo de Dios, el ángel del pacto hecho hombre en medio de la raza humana, para poner en sacrificio vivo su cuerpo físico, el cual nacería por medio de una virgen, la cual fue la Virgen María la que dio a luz ese cuerpo. Ella quizás no comprendió el misterio de los sufrimientos de Cristo y la muerte de Cristo mientras Él estaba pasando por esas etapas, pero luego que todo eso sucedió y llegó el día de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo, de ahí en adelante vino la revelación plena de ese misterio de la vida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Pedro predicó acerca de ese misterio, San Juan también, y el apóstol San Pablo, y entonces la Virgen María pudo comprender bien el por qué tuvo que pasar Jesús por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y aun cuando lo vio resucitado, también pudo comprender mucho mejor muchas cosas. Todos ellos pensaban que en la primera venida del Mesías, conforme a como había dicho el arcángel Gabriel, que Dios le daría el trono de David y se sentaría sobre el trono de David, pensaron que estando vivo en medio de ellos se iba a cumplir todo eso y Jesús se iba a sentar en el trono de David. Pero antes de eso tenía que hacer la obra de redención. La venida del Señor tiene dos partes: su primera venida como Cordero de Dios y su segunda venida para el día postrero como el león de la tribu de Judá. En su segunda venida es que Él reclama el trono y reclama también a todos los que Él ha redimido con su sangre, y resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros los que vivimos nos transformará, porque es en el día postrero y para el día postrero que Él dijo acerca de los creyentes en Él, en el capítulo 6, versos 39 al 58, y lo vamos a leer para que tengan así el cuadro claro de este misterio de la resurrección de los muertos en Cristo. Capítulo 6, versos 39 al 40 de San Juan dice: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Conforme al programa divino, la resurrección de los muertos en Cristo está señalada para el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? El día postrero es el séptimo milenio como día milenial. Los días postreros son el quinto milenio,
sexto milenio y séptimo milenio. Por eso es que San Pablo en Hebreos capítulo 1 dijo en la lectura que tuvimos, vean ustedes, porque algunas personas cuando hablan de este tiempo dice estamos en los días postreros, pero estamos en los días postreros desde los días de Jesús. Miren, capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que Dios ha hablado por su Hijo, por Jesucristo, dice en estos postreros días. En los días de Jesús ya habían comenzado los días postreros, porque cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y el quinto milenio es el primero de los días postreros. Los días postreros son 3 delante de Dios, y un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Y es algo que no podemos ignorar, porque de otra forma nunca podremos saber qué son los días postreros. Capítulo 13 verso 8 de segunda de Pedro dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Es algo que no se puede ignorar. El que lo ignore no podrá saber qué son los días postreros. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y ahora podemos ver el por qué San Pablo dice que Dios ha hablado en estos postreros días por medio de su Hijo Jesucristo. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá, y vean ustedes cómo todavía estamos en los días postreros, porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, que son quinto milenio, que era el milenio que comenzó cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Fue en el quinto milenio que Jesús también tuvo su ministerio, y que Jesús murió en la cruz del Calvario. Luego el sexto milenio le siguió al quinto milenio, y luego el séptimo milenio es el milenio que comenzará el próximo año, si Dios toma como el calendario de medida, el calendario que se usa mayormente entre los gentiles, que es el calendario gregoriano, que tiene 365 días y cuarto al año. Pero si Dios llega a tomar el calendario profético, que tiene 360 días al año, pues ya hace tiempo estamos en el séptimo milenio. Pero dejemos que todo se vaya moviendo conforme al programa divino, conforme al calendario profético. Ya estamos del año 25 al año 30 más o menos del séptimo milenio. O sea que estamos más o menos como en el tiempo en que Jesús comenzó su ministerio. Comenzó su ministerio en el quinto milenio, cuando tenía cerca de 30 años, y por consiguiente aquel año era por ahí el año 25 más o menos al 26, pensando que eran solamente faltaban 4 años cuando Jesús nació para terminar el quinto milenio.
Pero si faltaban 7, entonces hay que restarle 7 a los 30 años aproximadamente de Cristo. Entonces sería el año 23 del quinto milenio que comenzó su ministerio. Pero es más o menos para que tengan una idea. Y ahora nosotros estamos del año 25 o al año 30 del séptimo milenio, si le aplicamos al calendario o al tiempo del nacimiento de Jesús para acá. Si le aplicamos el calendario profético, entonces ya hemos entrado conforme al calendario profético al séptimo milenio. Para el séptimo milenio es que Dios ha prometido, que Cristo ha prometido la resurrección de los muertos creyentes en Él. Y ahora vean ustedes, San Juan, no se los terminé, el verso 40 de San Juan capítulo 6 dice: y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora el día postrero es el séptimo milenio como día milenial. Los días de la semana también representan milenios. Un día de la semana representa también un milenio. Ahora, los 7 días que aparecen en el Génesis, donde dice la Escritura que Dios llevó a cabo la creación, son 7 días que representan 7 milenios. En 6 días Él creó todas las cosas, hizo todas las cosas, y el séptimo día descansó. Son días delante de Dios que para los seres humanos son milenios. Son 7 días delante de Dios, 7 milenios para los seres humanos. Y ahora veamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 14 en adelante. Eso es el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y obtuvieron así el Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento, obtuvieron sus cuerpos teofánicos. Dice entonces, capítulo 12, verso 14 del libro de los Hechos, 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y humo y vapor de humo, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora, antes que venga el tiempo de los juicios divinos sobre el planeta Tierra, hay oportunidad de salvación desde los días de los apóstoles hasta este tiempo final. Pero de un momento a otro se cerrará
la puerta de la misericordia, como está señalado en San Lucas, capítulo 13, versos 25. Veamos, comenzamos un poquito antes para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 13, verso 22 en adelante de San Lucas dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y será muy triste para ese tiempo en que la puerta se cerrará y las personas desearán salvación, misericordia, cuando vean los juicios divinos cayendo sobre ellos, pero ya no habrá oportunidad de misericordia, de salvación. Tendrán que enfrentarse al juicio divino porque despreciaron la misericordia de Dios por última vez. La misericordia de Dios por última vez estará manifestada en el día postrero bajo el ministerio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, y esa será la última oportunidad de salvación, estando la sangre de Cristo todavía en el trono de intercesión en el cielo, porque el Espíritu Santo vendrá en el día postrero en su ángel mensajero, buscando a sus escogidos del tiempo final y llamándolos y colocándolos en su iglesia en la edad de la piedra angular. Recuerden que todo el programa divino que Cristo en el Espíritu Santo realiza es en su iglesia. Por lo tanto, se requiere que recibamos de Cristo la revelación de la edad que nos ha tocado vivir, porque tenemos que estar en la casa de Dios, en el lugar que nos corresponde, para estar adorando a Dios, a Jesucristo, en su casa, que es su iglesia, su templo espiritual, en tiempo presente, en edad presente. No podemos adorar en una edad pasada, no podemos adorar en la primera edad, porque nosotros estamos en la edad de la piedra angular. No podemos adorar en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. ¿Por qué? Porque ya esas edades pasaron. Aunque son edades que corresponden a la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, el templo espiritual de Cristo, y es en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, el templo de Cristo, donde se adora a Dios, pero hay que hacerlo en tiempo presente, en la edad que le corresponde vivir a la persona. Porque el que adora en una edad que ya pasó, está adorando incorrectamente. Cristo, hablando de la adoración a Dios, dijo que los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y ahora no podemos estar adorando bajo la quinta dispensación, la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque ya esa dispensación pasó hace 2000 años. Y ahora, cuando Dios pasa de una dispensación a otra, la adoración a Dios es en la nueva dispensación. Y ahora, la adoración a Dios es en la casa de Dios. El pueblo hebreo adoraba y efectuaba sus sacrificios, ¿dónde? En la casa de Dios, que era el templo. Pero ahora no está el templo ni de Salomón, ni siquiera el de Herodes, y mucho menos el de Moisés, que él construyó. Pero ahora Cristo ha hecho un nuevo templo, que es su iglesia. Es en la iglesia de Jesucristo que nosotros adoramos a Jesucristo.
porque Él está en el Espíritu Santo en medio de su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad. Y así adoramos a Dios por medio de Jesucristo. Esa adoración llega a Dios y es recibida por Dios. Por eso es que San Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, siendo sacerdotes de Dios, miren ustedes, en el mismo capítulo 2 de 1 de Pedro, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, por medio del sumo sacerdote del templo celestial, el cual está en el trono de Dios, en el lugar santísimo del templo celestial, haciendo intercesión por todos nosotros. Y ahora podemos ver que somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Por lo tanto, estamos sujetos al sumo sacerdote Jesucristo, que es Melquisedec, y nosotros, como hijos de Melquisedec, somos sacerdotes también. Pero Cristo es el sumo sacerdote, y por eso todo lo que ministramos lo hacemos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, que es el sumo sacerdote. Y ahora hemos visto cuál es la casa de Dios. Es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado llevando a cabo la obra de la creación de una nueva raza, por medio del nuevo nacimiento que Él le da a los creyentes en Él, que lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en su sangre, son bautizados en su nombre, y Él, Cristo, les da el Espíritu Santo, y así obtienen el nuevo nacimiento y reciben un cuerpo teofánico, cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y así Cristo está creando una nueva casa, un nuevo templo, que es un templo creado con seres humanos para morada de Dios en el Espíritu Santo, en cada uno de esos miembros del cuerpo místico de Cristo como individuos, y en medio del cuerpo místico mismo como iglesia. Y ahora, como individuos, somos la casa de Dios, y como el cuerpo místico de Cristo, todos juntos somos la casa de Dios también. Y ahora Cristo es la puerta de esa casa. Por medio de esa puerta es que entramos a esa casa. Por medio de recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre, recibir su Espíritu Santo, entramos a esa casa porque obtenemos el nuevo nacimiento, nacemos en esa casa, en esa familia, que es su iglesia, su templo espiritual. Y ahora hemos visto que todo el programa divino se está llevando a cabo en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es lo más grande que el Espíritu Santo tiene en esta tierra. Cristo en el Espíritu Santo ha estado y está en su iglesia
de edad en edad. Y Él es el que estaría dándonos a conocer todas las cosas. Y ahora Jesucristo nos dice en San Juan, capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora el Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo ha estado de etapa en etapa recordándole a la iglesia todas las cosas que Cristo ha hablado y enseñándole todas las cosas. Ha estado usando a los apóstoles, usó a San Pablo, ha usado a cada ángel mensajero, y por medio de esos instrumentos de Dios, el Espíritu Santo le ha enseñado a su iglesia las cosas que ella tiene que estar creyendo. Le ha recordado por medio de esos mensajeros las cosas que Jesús habló. Y para este tiempo final, dice Cristo en San Juan, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y a dónde vamos a subir? Vamos a subir a la etapa más alta de la iglesia de Jesucristo, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, Él la ha estado construyendo en la forma de un monte alto que va de edad en edad, creciendo hasta que llega a la edad de la piedra angular. Y ahora, en la edad de la piedra angular, somos llamados por Jesucristo, el Espíritu Santo, para escuchar su voz, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme Apocalipsis capítulo 4. Y ahora, ¿cómo vamos a escuchar su voz? Pues Él está en medio de su iglesia en el Espíritu Santo de edad en edad. Pues en la misma forma que los escogidos de Dios de cada edad escuchó la voz de Cristo a través del mensajero de cada edad, escucharemos la voz de Cristo en este tiempo final a través del mensajero que Él tendrá en su iglesia en la edad de la piedra angular. Veamos en Apocalipsis capítulo 4, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante las 7 etapas o edades de la iglesia. Y ahora, las cosas que sucederán después de todas esas que ya sucedieron van a ser dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente a cada miembro de la iglesia de Jesucristo, que subirá a la edad del tiempo presente, que es la edad de la piedra angular. Y ahora, ¿cómo serán dadas a conocer estas cosas? Veamos, porque todos queremos más de Cristo. Todos queremos que Cristo nos enseñe más y más acerca de Él y de su programa correspondiente a este tiempo final, para el milenio y para la eternidad también, porque queremos conocer cuál es nuestro presente y cuál será nuestro futuro. Y ahora, Apocalipsis 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Por qué dice el Dios de los espíritus de los profetas? Porque los profetas de Dios vienen a la tierra porque Dios los envía. Son espíritus de profetas que vienen en un cuerpo de carne, de edad en edad y de dispensación en dispensación.
son espíritus ministradores conforme a Hebreos capítulo 1, verso 14. Son ángeles ministradores, espíritus ministradores, y Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dice Hebreos capítulo 1, verso 7. Esos son los ángeles ministradores de Cristo en su iglesia, que son los mensajeros de cada edad. Y luego el mensajero de la edad de la piedra angular del día postrero. Dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Este es un ángel ministrador que es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo. Es el mismo ángel administrador que le dio la revelación apocalíptica al apóstol San Juan, del cual el reverendo William Branham, en el libro de citas, encontramos que dice que es un espíritu de profeta. Y en el libro de las edades, sin editar, página 15, también dice que es un espíritu de profeta. Y dice, quizás era Elías. Y ahora, o sea, pudo haber sido Elías. Y ahora dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final estarán siendo dadas a conocer por el Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo. Y nadie podrá comprender, conocer estas cosas que deben suceder pronto. Nadie las podrá comprender correctamente, excepto por medio de la revelación del ángel del Señor Jesucristo. Dios, para cada edad y para cada dispensación, tiene algo en su programa para llevar a cabo. Y solamente eso es lo que funcionará en el programa divino. Otra cosa no puede ocupar el lugar de lo que Dios tiene ya destinado, predestinado para esa edad o para esa dispensación. Y para cada edad y para cada dispensación Dios tiene un hombre con la palabra de Dios para ese tiempo, para por medio de ese hombre llevar a cabo la obra correspondiente a ese tiempo. En ese hombre estará el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cumpliendo su programa. La gente verá en un hombre haciendo las cosas, pero el entendido verá a Cristo, al Espíritu Santo, a través de ese hombre, llevando a cabo su programa para ese tiempo. Y los escogidos de Dios dirán: esas cosas no las puede hacer un hombre. No las puede hacer un hombre si Dios no está con él y en él. Por lo tanto, el único que puede hacer esas cosas es Cristo, el Espíritu Santo, Dios. Pero tiene que usar un hombre. Y ahora Cristo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Y ahora es un hombre, un profeta, el ángel del Señor Jesucristo, el que es enviado para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero ¿no era Cristo el que las iba a dar a conocer? Claro que sí, pero necesita un hombre que esté en esta dimensión para que sea la boca de Cristo, para que hable ungido con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le revele estas cosas y Él las hable ungido con el Espíritu Santo a la iglesia del Señor Jesucristo. Es a la iglesia del Señor Jesucristo que es enviado el ángel del Señor Jesucristo.
Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Esa es la forma en que obtendremos más y más conocimiento de Dios, de Jesucristo. Y yo quiero más y más de Cristo. Quiero más y más de Cristo, conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por lo tanto, Cristo estará dándole más y más de revelación divina a su ángel mensajero, y estará usándolo y ungiéndolo para que hable estas cosas a la iglesia, para que así obtengamos más y más de Cristo, más y más conocimiento de Cristo, más y más bendición de Cristo, más y más revelación de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así conozcamos las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en este día postrero, y así sepamos cómo estar listos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo cual decimos: queremos más de Cristo cada día. Yo quiero más de Cristo cada día. ¿Y quién más quiere más de Cristo cada día? Amén. Ustedes también. Por lo tanto, Jesucristo, danos más de ti cada día en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, lleno del conocimiento de tu programa, y prepáralos para ser transformados y llevados contigo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y así tú resucites los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleve contigo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, porque queremos cada día más de ti. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro sentir, que queremos más de Cristo cada día. Y para mí es un privilegio grande estar con personas que quieren más de Cristo cada día, porque yo también quiero más de Cristo cada día. Por lo tanto, nos encontramos personas iguales, que queremos más de Cristo cada día. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Y dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en la hora que Miguel les confirme, en la próxima actividad, y la hora también de la próxima actividad y de las otras actividades que hemos de tener con todos ustedes, en donde queremos más de Cristo. Queremos más de Cristo cada día, y queremos más de Cristo en cada actividad también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Mientras escuchamos el cántico
a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Estamos muy agradecidos a Dios por este mensaje tan precioso que nos ha dado el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Ha sido un mensaje muy hermoso, muy ungido y con una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Un mensaje que nos da fuerza, nos da victoria, nos da vigor para seguir adelante. Dios bendiga a su ángel mensajero. Todos a una sola voz. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias. Ha sido una gran bendición en esta noche. Para el día de mañana pues tenemos la reunión de ministros. Vamos a tratar de empezarla temprano porque tenemos un mensaje que nuestro hermano William nos predicó de casi 4 horas. ¿Cómo es que se llamó ese mensaje que nos predicó ahí en El Obrero Aprobado por Dios? Y aún los hermanos que lo oyeron, yo les recomiendo que lo volvamos a escuchar. El Obrero Aprobado por Dios, casi 4 horas. Si lo empezamos a las 6, 7, 8, 9, 10, podemos hacer una pausa para algún café, podemos empezar temprano. Empezamos a las 7, pues 8, 9, 10 y 11, estamos terminando como a las 11. O como el hermano Gualberto vea, pues yo pienso de que podemos empezarlo temprano, de esta manera que podamos tomar un cafecito, después hacemos una pausa, tomamos algo y ahí nos preparamos para otro mensaje. El hermano William pues puede entrar a hablarnos ya como a las 10, 11, como a las 10, ya después de la pausa, después de algún sanguchito, algo que tú no tienes algo para los pastores. Aquí Gualberto se porta bien, entonces vamos a
después de tomar algo, ahí entramos. Y ahí el hermano William pues ya nos hablará. Y por la noche, ¿qué tema tenemos para mañana, Daniel? Tú tienes que tener los temas por ahí, ¿verdad? O el hermano Rigo que los tenía. Caminando hacia la perfección. Tenemos para mañana. Estamos caminando hacia la perfección. Caminando hacia la perfección es caminando hacia la transformación y el reino. Caminando hacia la perfección es caminando hacia Cristo, hasta llegar a la estatura del hombre perfecto. Así dice la Biblia, que estamos caminando con nuestra mirada puesta a Él hasta que seamos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta actividad tan preciosa que Dios nos ha permitido. Voy a dejar a nuestro hermano Gualberto para que ya él nos despida como lo tiene establecido. Yo me siento muy contento y muy agradecido a Dios por la bendición que nos ha dado. Dios nos bendiga. Recibamos al hermano Gualberto con un fuerte aplauso. Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Las personas que han llegado de lejos, yo creo que ya compensó la llegada de ustedes aquí y el trabajo que hayan pasado. Ya compensó para todos nosotros todo lo que hemos hecho con este gran mensaje. Es una bendición y seguiremos mañana todavía y el domingo recibiendo más de Cristo. Ya mañana, pues a las 6 de la mañana estaremos entrando en la reunión de pastores. Esta es una reunión para pastores. Entonces los pastores vamos a estar ahí a las 6 de la mañana, empezando, de acuerdo como hermano Miguel nos habló. Y así pues le estaremos siempre dándole gracias a Dios, a todas las personas, que Dios las bendiga, las ayude y Dios nos ayude a todos nosotros. Yo creo que estamos agradecidos de todo corazón con el Señor Jesucristo por William Soto Santiago. Gracias porque Él envió a este hombre en este tiempo final y conocemos estos misterios tan grandes que Dios nos ha dado en este tiempo. Vamos a estar cantando Yo quiero más de Cristo, porque ustedes quieren de Cristo como yo, como Él nos lo dijo, queremos más de Cristo.